Hoy día seguiremos con el estudio del libro de Romanos, que el pastor Héctor ha estado enseñando fielmente. Continuaremos donde nos quedamos la semana pasada. La sección de hoy es la que empieza la conclusión del libro de Romanos. Por favor, acompáñenme a Romanos 15. Romanos 15, del 14 al 21. Para que un emprendimiento marche bien, debe tener una misión, un modo de trabajo, un público objetivo, o sea, una audiencia meta, una fuente de recursos, un enfoque principal, unas pólizas de operación y cierto nivel de afán para poder completarse. Sin una misión, la iniciativa no tiene razón de existir. Sin un modo de trabajo, cada uno hace lo que le parece bien. Sin un público objetivo, no se llega a los que se necesitan alcanzar. Sin una fuente de recursos, la actividad muere por desamparo. Sin un enfoque principal, los esfuerzos son poco efectivos. Sin unas pólizas de operación, todo vale. Y sin afán, la labor cesa por desgano. Por la gracia de Dios, el ministerio de Pablo no carecía de ninguno de estos elementos necesarios. Y vamos a encontrar en esta sección de Romanos cada uno de ellos. Esta enseñanza tiene como título las características del ministerio de Pablo. Las características del ministerio de Pablo. Empecemos leyendo la primera parte de esta sección, del versículo 14 al 16. Romanos 15, 14 al 16. Y hay algo que tenemos que recordar antes de leer esta sección, y es que Pablo en su epístola a los romanos se está dirigiendo a una iglesia cuya fe él no conocía directamente, ya que él mismo no había plantado ni visitado la iglesia. Así que es fácil darse cuenta que a lo largo de la carta a los romanos, Pablo muestra un balance pertinente entre enseñanza y exhortación, por un lado, y tacto y prudencia por el otro lado. Eso también se hace evidente acá en esta primera parte, ¿no? Romanos 15, 14 al 16. Leo de la Nueva Biblia de las Américas. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Ya que esta iglesia tenía creyentes con conocimiento doctrinal y obras, y era capaz de pulirse y corregir los errores de sus propios miembros, uno pensaría que no necesitaba haber recibido 11 capítulos de doctrina y 4 de aplicación. Pero Pablo nos dice por qué él hizo eso. ¿No? Versículo 15b dice, para así hacer que las recuerden otra vez. Eso es lo que hace un buen profesor de la Biblia, ¿no? Lee, explica y aplica. Y repite una o más veces este proceso para que quede bien consolidado en la mente de los oyentes y puedan producir el fruto de buenas obras en sus vidas. Y esto es lo que Pablo hizo aquí. ¿Y con qué autoridad lo hizo, no? ¿Qué autoridad tenía Pablo para darles este recordatorio? Versículo 15c dice, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Es decir que Dios le concedió a Pablo el ser ministro de Cristo Jesús. Fue puramente por la gracia de Dios que Pablo llegó a tener un ministerio. Al Pablo tener un ministerio otorgado por Dios, era Dios el que obraba en Pablo, utilizando sus manos, pies y boca para alcanzar a los gentiles. Y luego dice, versículo 16b, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la técnica de Pablo? Dice ministrando a manera de sacerdote. ¿Qué era lo que Pablo distribuía? El Evangelio de Dios. ¿Qué objetivo tenía su ministerio? Dice, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo.
Entonces Pablo, en cuanto al Evangelio, ejercía una función de sacerdote. Pero los sacerdotes solían presentar ofrendas a Dios. Y en este caso, ¿cuál es la ofrenda que Pablo presentaba a Dios? Los gentiles convertidos eran esa ofrenda. Y esta ofrenda era aceptada por Dios, ya que era santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué hace un evangelista su labor? Es para que la gente crea. Y los que han creído lleguen a ser como sacrificios aceptables a Dios. Pero nosotros como cristianos también se nos llama a presentar ofrenda a Dios, ¿no? Por favor, acompáñenme a Romanos 12, un par de capítulos atrás. Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces nosotros también debemos hacer un sacrificio, el de presentarnos aceptables a Dios. ¿Cómo? Al no adaptarnos a este mundo, sino al moldando nuestra mente a la voluntad perfecta de Dios revelada en su palabra, la Biblia. Un detalle secundario es que pareciera que Pablo, al ser ministro de los gentiles, solo les predicaba a ellos y no a los judíos. Pero no es así. Si bien es cierto que la audiencia meta de Pablo eran los gentiles, él también predicaba el evangelio a los judíos. Y la manera como él lo hacía era que al llegar a una ciudad, predicaba el evangelio primero en una sinagoga. Y cuando lo rechazaban, iba a los gentiles. ¿Sí? La razón por la que él hacía esto era porque si primero iba a los gentiles, los judíos ya no lo iban a aceptar. Entonces primero tenía que ir a los judíos, que era también básicamente la familia de él, ¿no? Con las personas con las que él se sentía cómodo y conocía, ¿no? Tanto con la cultura, el idioma, un montón de cosas, y luego iba a los gentiles. Pero era por eso, ¿no? Leamos ahora el versículo 17 al 19a, de Romanos 15. 17 al 19a. Dice: por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, ¿en qué se gloriaba Pablo? Pablo nunca se jactaba de sus logros como apóstol, sino solo de lo que Cristo, mediante su poder, había logrado a través de él. Cuando Pablo se gloriaba en sí mismo, cuando lo hacía, ¿no? ¿Se gloriaba en qué? En su capacidad, en su falta de capacidad y de fortaleza propia para poder hacer las cosas que Dios había planeado que llevara a cabo. Pablo dijo, refiriéndose al Pablo que Dios utilizó grandemente para hacer cosas increíbles: de tal hombre sí me gloriaré, ¿no? El Pablo que Dios está utilizando para hacer cosas increíbles. Pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Y también dice en 2 Corintios 12, y el que me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré también, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo era fuerte, pero con la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué tenemos para gloriarnos? Aparte de Dios, ¿no? Dios nos creó y nos formó. Dios nos sostiene, ¿no? Sostiene cada uno de nuestros átomos. Y todo lo bueno que tenemos ha venido de arriba, del Padre de las Luces. Entonces no podemos realmente gloriarnos de nada, más que de Él. Hoy estamos aquí y mañana ya no. Acompáñeme por favor a Jeremías 9. Jeremías, capítulo 9. Versículos 22 al 24.
Así declara el Señor: los cadáveres de los hombres caerán como estiércol sobre la superficie del campo, y como gavillas tras el segador, sin haber quien las recoja. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Si algo tenemos de qué gloriarnos es de Dios, de quién es, y de lo que ha hecho en nosotros y por nosotros, ¿no? Ha hecho maravillas en nosotros y por nosotros, mediante nosotros, para su iglesia. Y todo, obviamente, para su gloria. Todo para su gloria. Entonces, ¿Pablo de qué hablaba? Pablo hablaba de Cristo y de lo que Cristo había hecho mediante él. Dense cuenta que Pablo no dice: no me atreveré a hablar de nada sino de lo que yo he hecho por medio de Cristo. Sino que dice: no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y sí, nos esforzamos nosotros, ¿no? Pero es su poder el que obra poderosamente en nosotros. Porque Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, dice Filipenses 2:13. ¿Sí? Pablo hablaba también de su testimonio, es decir, de lo que Cristo había hecho en él, ¿no? De cómo el evangelio que recibió lo convirtió de un perseguidor de cristianos a un cristiano perseguido. El testimonio es una herramienta poderosa. Solo en el libro de Hechos se ve que Pablo comparte su testimonio 3 veces, ¿no? Capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Así que compartamos nuestro testimonio. Y cuando lo hagamos, contemos de lo que éramos, de lo que Dios nos convenció y de lo que Dios hizo y está haciendo en nuestros corazones. Cuando contemos nuestro testimonio, hagámoslo dándole toda la gloria a quien se lo merece, que es Dios. Nosotros no debemos ser ni el centro ni los héroes de la historia. Nosotros somos simplemente grandes pecadores, pero con un infinitamente misericordioso Dios y Salvador. Somos vasos de barro que tienen en sus manos, por la gracia de Dios, un tesoro, que es el Evangelio que nos salvó y que predicamos. ¿Sí? Acompáñenme por favor a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15, del 1 al 4, para ver qué es lo que hay que compartir en primer lugar. Dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el evangelio del cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sí? Y ya que están ahí, retrocedamos un poquito y vayamos al capítulo 2 de 1 Corintios. 2, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo autentificaba o acreditaba Pablo el mensaje que proclamaba? ¿No? Porque era algo totalmente nuevo y diferente a lo que la gente escuchaba hasta ese momento, ¿no? Tenía que tener algún tipo de poder para convencer
a la gente que lo escuchaba, ¿no? Tenía que autentificar, que acreditar el mensaje. ¿Y cómo lo hacía? Dice con demostración del Espíritu y de poder. ¿No? Volviendo a Romanos 15. Vayamos otra vez a Romanos 15, que es nuestro texto de hoy. Y ahí dice que la palabra de Pablo que la palabra que Pablo impartía era acompañada por, en el versículo 19, el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué se necesitaban esas señales y prodigios? Para mostrar que Dios acompañaba y acreditaba el ministerio de Pablo. Segunda de Corintios 12:12 dice, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces los milagros servían para atestiguar el origen divino y también validar la autenticidad y veracidad del mensaje del Evangelio predicado y enseñado. Lo voy a leer otra vez. Dice, los milagros servían para atestiguar el origen divino y también validar la autenticidad y veracidad del mensaje del Evangelio predicado y enseñado. ¿No? Obviamente hubo gente que tampoco se persuadirían aun si alguien se levantaba entre los muertos, ¿no? Como se lo dijo Abraham al rico en la historia que contó Jesús en Lucas 16 de Lázaro y el rico. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Cristo mismo resucitó y hubo gente que no creyó. Y hasta el día de hoy hay gente que no cree. Una pregunta interesante es, ¿cuál es la diferencia entre una señal y un prodigio o maravilla? Tanto las señales como las maravillas son milagros. Son hechos supernaturales, ¿no? Sobrenaturales. Un milagro se denomina maravilla cuando el énfasis está en el efecto que tiene sobre el espectador, llenándolo de una sensación de asombro y reverencia. Por otro lado, el milagro se llama señal cuando muestra las cualidades de aquel que los originó, ¿no? Su poder, su sabiduría, su gracia. Un ejemplo de maravilla sería cuando Moisés fue a donde el faraón echó su vara al piso y ésta se convirtió en una serpiente. Y un ejemplo de señal es cuando Dios envió las plagas, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, el mayor milagro que hemos visto hacer al Espíritu Santo es el de convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. El cambiar nuestra opinión de que éramos inocentes y aceptables a los ojos de Dios por la convicción de que éramos totalmente culpables y dignos de ser rechazados por Él. El cambiar nuestra esperanza de que algún día, después de años de vejez, íbamos a descansar, por el reconocimiento de que íbamos a pagar justamente por lo que debíamos. Ese es el mayor de los milagros. El que Dios nos haya lavado, regenerado, renovado y justificado para que tengamos la esperanza de vida eterna. Acompáñenme por favor a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Versículos 3 al 7. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Eso sí que es un milagro, ¿no? Leamos la última parte de la sección de Romanos 15. Es Romanos 15, 19b al 21. Dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio.
no por donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que no han oído, entenderán. Aquí vemos la plenitud del ministerio de Pablo. Desde Jerusalén hasta el Ilírico, es decir, Dalmacia, lo que antes era conocido como Yugoslavia. O sea, 2500 kilómetros de terreno que nunca antes habían sido evangelizados. Hasta que llegó Pablo, claro. Ese era el afán de Pablo, era el de llegar a aquellos donde Cristo no era todavía conocido. La función principal de un evangelista es justamente esa, ¿no? Llegar a donde no se ha escuchado de Cristo, a los que no han sido alcanzados, ¿no? Pero los pastores maestros tienen la función de construir sobre cimientos ya establecidos y reforzarlos. Por supuesto, un evangelista también puede servir como pastor maestro, ¿no? Y viceversa. Ahora, noten la profundidad y fidelidad del mensaje que proclamó Pablo. Dice: he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio. El evangelio que predicó Pablo fue presentado en su totalidad. Es decir, sin dejar nada de lado, sin esquivar dificultades teológicas, sin evadir doctrinas que pudieran haberle traído rechazo de los oyentes, sin intentar prevenir la persecución de parte de los judíos. Pablo fue fiel al evangelio y a Dios. Entonces hoy vimos que Pablo tenía como ministerio el evangelizar a los gentiles, al anunciarles el evangelio, y todo por la gracia que le fue dada por Dios. ¿Y qué hay sobre nuestros propios ministerios? ¿Ministerio yo? Puede decir alguien, ¿no? No, yo ya tengo trabajo, dicen. Pero si no tenemos un ministerio en donde podamos ser utilizados por Dios para servir a la iglesia por la cual Cristo murió, entonces no estamos cumpliendo con nuestro llamado. Claro, si no eres creyente, no tienes un ministerio. Y Dios te llama a creer el mensaje por el cual desde el primer siglo muchos evangelistas han perdido la vida, como Pablo, ¿no? Y este mensaje es que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Así que confía en Dios, arrepiéntete de tus pecados, carga tu cruz negándote a ti mismo y sigue a Jesús. Y hallarás gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Hallarás redención, el perdón de tus pecados. Eso es para los que no han llegado a creer todavía, ¿no? Pero si sí eres creyente, entonces sí tienes un ministerio. Por lo menos uno. Por favor, acompáñame a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios 5, versículos 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Leamos también el versículo que sigue, que es el capítulo 6:1, y dice: como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Y versículos 3 y 4 dicen: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias y muchas otras cosas que por la gracia de Dios nosotros no vamos a sufrir. Pero como hemos visto en estos versículos, no solo tenemos un ministerio, el de la reconciliación, sino que somos ministros, somos embajadores, somos colaboradores con Jesús. Ahora, ¿colaboradores en qué? En la gran comisión.
Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solo somos ministros, embajadores y colaboradores con Jesús, sino que también somos sacerdotes. Y no de cualquiera, sino de reyes, de aquellos que reinarán con Cristo. 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien, ese es el fin, ¿no? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como si fuera poco, todos los que tienen una Biblia tienen la capacidad de equipar a otros hermanos para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces no debe sorprendernos cuando leemos que Jesús les dijo a los 70 de sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿No? Y luego, ¿qué pasó? En el versículo siguiente de Lucas 10:2, vemos que Dios les contestó rápidamente esa oración. Al hacerlos a ellos, el primer grupo de obreros por los que oraron, y al enviarlos a salvar almas predicando el reino de Dios. ¿Qué pasaría si dejáramos de compartir el Evangelio? La iglesia desaparecería. Obviamente Jesús no va a dejar que pase eso, pero eso es lo que pasaría, ¿no? Romanos 10, 13 y 15 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Tengamos los pies de los que anuncian el Evangelio. Sigamos los pasos de Pablo, sigamos los pasos de Jesús. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por estos hermanos llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarse los unos a los otros. He dicho algunas cosas con un atrevimiento para que las recuerden otra vez, que cada uno de nosotros tenemos un ministerio, el Evangelio, la llama del Espíritu Santo, el Dios de la vida. Ayúdanos a compartirla. ¿Con quién? Con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, compañeros de trabajo, amigos y todos aquellos que necesiten de ti. Y de tu reconciliación, tu vida eterna, el perdón de los pecados, tu amor, gozo, paz, fe y el poder del Espíritu Santo que para batallar en esta guerra despiadada contra nuestro propio cuerpo de muerte y contra la sabiduría de este mundo y su cultura que se corrompe cada día más y más. En otras palabras, ayúdanos a compartir el Evangelio con todos los que crucen nuestro caminar, nuestra vida. Danos la fortaleza para serte fieles en nuestros ministerios. En Cristo Jesús. Amén.